favor me indiquen si están viendo la pantalla. ¿La están viendo? Sí, señora, estamos viendo. Sí, señora. Perfecto. Listo, entonces, bueno, vamos a silenciar. Entonces, bueno, ya iniciamos con la unidad 3 de la tarea 4 del prototipo funcional. Por favor, tengan en cuenta las recomendaciones que hice antes. Vamos a entrar en materia para agilizar un poquito el proceso. Entonces, le iniciaba diciéndoles la importancia de asistir a nuestro evento de celebración de los 6 años del diseño industrial en la UNAD. 6 años inspirando, liderando y transformando el diseño de la industria en Colombia bajo la modalidad virtual. Va a ser los días 25, 26 de abril y 3 y 4 de mayo. Como queremos incentivar la participación de los estudiantes, entonces, pues lo ideal es que más que un incentivo, ustedes todos asistan a todo, ya sea de manera presencial o virtual. Van a haber unos docentes que van a estar haciendo el seguimiento virtual de su asistencia. En la parte presencial también evidentemente vamos a hacer eso. Es importantísimo que ustedes entiendan que esto se está trabajando exclusivamente para ustedes. No se ha descuidado ningún detalle y estamos trayendo lo que consideramos dentro del mundo del diseño industrial lo mejor para que tengan cercanía con ustedes. Hablaba de los formularios, hay un formulario académico y hay un formulario que estamos utilizando desde la fundación para aquellas personas que no pertenecen a la UNAD y que ustedes quieren invitarlas a participar. Pueden acompañarnos, esto no tiene ningún costo, pero sí van a tener muchos beneficios. El incentivo que se va a tener es el siguiente: de los 4 días, si la persona asiste 3 días, puede obtener estos puntos. Si la persona asiste de manera virtual, lo mismo, va a haber un docente que va a estar encargado de hacer el seguimiento virtual. Entonces, estos son los puntos que puede obtener. A algunos estoy segura que les van a servir muchísimo. A otros simplemente pues le van a levantar un poco más la nota, pero es una manera de poder recuperar esas notas. Entonces, eso para que los tengan en cuenta. También quiero excusarme en nombre de Pelícano, quienes estuvieron, porque hubieron unas personas de Formas y Modelos que nos acompañaron en Pelícano. Ellos pudieron observar de primera mano que había problemas con la energía, con la transmisión y evidentemente con internet, razón por la cual no se pudo hacer la transmisión, y me excuso en nombre de Pelícano, pero en este momento digamos que ya esto lo colocamos con Pelícano como un plan 1, que tenemos que tener mucho cuidado para evitar que eso nos pase en este evento. Bueno, entrando en materia con lo que es la tarea 4, prototipo funcional, primero es importante que, uno, aquí la recomendación que yo les voy a hacer es sigan al pie de la letra cada uno de los pasos del proceso. Esto no es algo que se pueda hacer a la ligera, no es algo que yo haga el último día. Yo creo que en el caso anterior, quienes trabajaron el proceso adecuadamente de lo que era la maquetación, se dieron cuenta que había procesos en los que querían que se secara rápidamente y evidentemente no se secaba. Otros que ni siquiera tuvieron que secar porque forraron con papel, algo que me parece totalmente... el término que yo utilizo es canalla, porque eso es cuando yo lo hacía cuando estaba en primaria, y no les quiero decir qué edad tengo yo, pero pues es decir, nosotros ya estamos en un nivel de universidad y nuestros trabajos deben estar a la altura de lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, el prototipo funcional, hay varias cosas que tenemos que investigar y trabajar, y es que vamos a trabajar para un niño de 5 a 7 años, ¿cierto? Entonces, bueno, puede pasar lo siguiente que ya nos ha pasado. Entonces, pues voy a dar la respuesta antes de que estemos recibiendo preguntas de ese estilo. Resulta que yo tengo en mi casa a mi hijo y mi hijo no tiene 7, sino tiene 10. ¿Puedo trabajarlo? Sí. Resulta que en mi casa mi hijo no tiene 5 ni 7, sino tiene 3. ¿Puedo trabajarlo? Sí. O sea, digamos que la guía nos va a hacer un estándar de edad, pero no es algo que es una camisa de fuerza, es algo que podemos manejar. Lo que sí es camisa de fuerza es que es la escala 1 a 1. Entonces, cuando nosotros hablamos de escala 1 a 1, quiere decir que tenemos que sacar un producto real con estudio de resistencia, con cortes, dobleces, etcétera, etcétera, con las características que tienen las
sillas RTA, ¿cierto? Como su nombre lo dice, es una silla que se soporta, se basa en ensambles o módulos y es neta y completamente industrial. Para eso es obligatorio que entendamos muchas cosas. Importantísimo, la puntuación es de 120 puntos. En este momento, quien está abajo en las notas anteriores, mi recomendación es métale la ficha a todo esto, asista al seminario y de esa manera puede levantar esas notas. Si pasa que no hace esto, no asiste al seminario, no entrega este proceso, pues la realidad es que pues lamentablemente es un curso que va a perder y este curso no es habilitable. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. La fecha de entrega, que es para el 15 de mayo. 15 de mayo, estamos casi a un mes y casi 5, 7 días, bueno, más de un mes. O sea, es un trabajo que tiene un tiempo y un periodo largo, pero por favor, tengan en cuenta el cronograma de trabajo que yo misma me encargué de ayudarles a hacer para que puedan cumplir adecuadamente con este proceso. Y van a darse cuenta la razón del por qué el cronograma. Importantísimo, estos 3 criterios de evaluación. Uno, la participación. La participación es que ustedes tienen que evidenciar lo que ustedes están haciendo. Si ustedes no evidencian, quiere decir que tienen 35 puntos menos. Entonces, alguien me decía, bueno, pero yo entregué el trabajo y yo lo felicito al que me haya escrito eso. Entregó, pero no participó. Una de las características de la Universidad Nacional Abierta de Distancia es la participación. Esto no es opcional, es obligatorio. Si no participa, pues quiere decir que tiene 35 puntos menos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay una parte que dice investigación y que tiene un valor de 50 puntos. Es una evaluación muy alta, y quiere decir que aquí vamos a romper un concepto que tenemos normalmente los diseñadores, es que hacemos cosas bonitas, lindas, que funcionan, pero sin investigación. Y por eso, si ustedes ya echaron una ojeada a lo que es la guía, se van a dar cuenta que hay un método que se llama el método proyectual. Y es que el método proyectual es que todo tiene un proceso de trabajo. Y es la manera de poder trabajar con tiempos y movimientos, hablando a nivel de la industria, y evidentemente, esta parte de investigación hay una fecha que yo les coloco en la que yo tengo que recibir. Si la persona en esa fecha, que no es tan lejos, no se ha entregado esta investigación, quiere decir que usted ya no está trabajando por 120 puntos, sino está trabajando solamente por 70. Y un tercer valor es procedimiento de 35 puntos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, por favor, vean el OBI, de lo que es el método, el proceso metodológico para el diseño del prototipo. Esta es una metodología proyectual que no solamente les va a servir para la tarea de formas y modelos, sino que les va a servir para la vida, para cuando ustedes van a entrar a hacer proyectos, procesos. Es una metodología que específicamente la colocamos dentro del curso Formas y Modelos, es porque queremos obligarlos a, así como los estaba obligando a que tenían que entregarme un plano con las vistas básicas del móvil, aquí también tenemos que tener un proceso metodológico, no solamente hacer, sino también manejar metodología. Un segundo punto, pues, es la elaboración de la silla, evidentemente teniendo en cuenta lo que es el concepto RTA. Para saber de ese concepto, yo obviamente tengo que investigar. Listo. Un tercer punto es la realización del video donde se evidencie que lo que usted hizo en escala 1 a 1, ya sea el niño de 3, de 10, de 5, de 7 años, funcione. O sea, que haya efectividad en el proceso. O sea, que usted siente al muchachito y el muchachito se siente y resista perfectamente, ¿cierto? Utilizando un material como el cartón microcorrugado o el cartón corrugado, ustedes se van a dar cuenta que es el material que más quizás les va a servir. Como esto, por ejemplo, en el caso de los móviles dijimos, el material que vamos a utilizar es el cartón paja y el balso.
pero puedo utilizar la espuma de polietileno. Por favor, miren la guía, miren la guía. Aquí estoy tratando de ser muy lenta para decirles, aquí no estamos diciendo vamos a utilizar maderas, vamos a utilizar ruteadoras, vamos a cortar. Evidentemente, lo que ustedes hacen va a quedar para que después lo puedan sacar si quieren en ese material. Pero cuando lo trabajamos en cartón corrugado, ¿cierto? Pues vamos a entender que son materiales supremamente resistentes. Para que ustedes tengan más o menos una idea, en algún momento yo hice un butaco con unos estudiantes, el tamaño del butaco era 60 por 60 por 60 y la altura era 60. Colocamos una tabla y colocamos una camioneta 4x4 doble troque y la resistió perfectamente. Entonces, aquí no solamente estamos haciendo pruebas de diseño, sino pruebas físicas de resistencia. Entonces, y de lo que se llama funcionalidad y efectividad. Entonces, por favor, empecemos a creer y conocer en nuestros propios materiales. Un tercer punto que tiene que ver, y por favor noten que todo lo que estoy colocando con colores naranjas o rojos es porque es muy importante. Participar y evidenciar la investigación en donde, en el foro de discusión. Listo, nosotros utilizamos Teams eventualmente, pero no es Teams donde se entregan las tareas, no es Teams donde se mandan las investigaciones, no es Teams donde se mandan los adelantos del paso a paso. El paso a paso que se valora, que se califica, es en el foro de discusión. Entonces, por favor, esto, porque hay muchas personas con las que yo he ayudado muchísimo en Teams, pero Teams no tiene evaluación. Los foros sí. Cada participante deberá entregar un catálogo digital del archivo en PDF donde se vea el video con su verificación. Esto es supremamente importante. Ah, es que yo lo puse y lo vi y en mi casa lo vi. No, mándeselo a alguien para que en su casa, su familia, su amigo y yo pueda verlo en cualquier momento. La recomendación que yo hago es no la mandemos en un programa tan complejo, sino en un programa tan sencillo que lo pueda entender mi abuelita. Es básicamente lo que yo diría. Entonces, los criterios de evaluación son los siguientes y empezamos a especificar cada uno. Entonces, hablar de avances es que estén haciendo este tipo de cosas. Lo que estamos viendo aquí es que la persona está trabajando, está cortando, y aquí vemos una prueba física de esfuerzo con materiales de la casa. Yo les voy a mostrar cómo, ¿cierto? O sea, el paso a paso es como si yo estoy gestando, por eso se utiliza gestación de diseño. Es como cuando se está gestando un bebé. Un bebé es neonato, después es feto, después tiene 1 mes, 2 meses, 9 meses, nace y es un niño. Ese es un proceso. Pero si a mí me sacan el niño, pues quiere decir que no hay un paso a paso. Y ese es un faltante que muy seguramente va a faltar en la nota de valoración. Entonces, esa silla de RTA en escala 1 a 1 debe tener ciertas características, razón por la cual, ¿qué debo yo investigar? Primero, ¿qué es una silla RTA? Yo les voy a dar unas pequeñas claves el día de hoy, pero ustedes tienen que investigar. ¿Qué características son las que tiene la silla RTA? ¿Qué se debe hacer para que funcione la silla RTA? Ahora, si estamos hablando de un niño, ¿qué será el segundo elemento que tenemos que estudiar? ¿Qué es el niño? ¿Qué le gusta al niño? ¿Cuáles son los colores que tiene el niño? ¿Qué es lo que el niño quiere ver? ¿En qué se quiere sentar? ¿Cuáles son las necesidades del niño? Y cuando trabajamos que en escala 1 a 1 quiere decir que ya no solamente nos metemos con lo que es el niño, sus gustos, sino empezamos a hablar de lo que es la parte antropométrica del niño para poder desarrollar la silla. Entonces, las características, los conceptos de RTA, los requerimientos, la metodología proyectual, que nuevamente la coloco en naranja para que se den cuenta que es muy, muy importante, y empezamos a hablar un poquito de unas características de la silla RTA. La silla RTA nos permite hacer varias cosas. Este es un mini adelanto, por favor los invito a que investiguen, porque ustedes me tienen que entregar en fichas técnicas para que no me llenen a mí de trabajos. O sea, creo que a veces me mandan unos trabajos de 20, 30 páginas que yo creo que ustedes ni siquiera lo leen, que lo que ustedes hacen es sentarse en un computador y copy y pegue, y si yo les pregunto ni siquiera entienden nada. Pero cuando uno está trabajando industrialmente, uno tiene que entender todo el proceso solamente con una ficha técnica donde está especificando todo.
Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, las sillas RTA permiten combinación de formas, combinaciones de colores, en los materiales que se trabajan actualmente en la industria, que es el cartón micro corrugado. Hay micro corrugado de una flauta, 2 flautas y 3 flautas. Ustedes van a hacer una experimentación y saber cuál les va a servir más. Ah, que yo no tengo, yo vivo en una parte donde no hay Panamericana, pero donde usted vive muy seguramente llegan cajas. Ah, pero llegan un poquito dobladas. Pues entonces métale otra flauta, pegue otra capita y ya se convierte de 2 flautas. O sea, aquí podemos utilizar reutilización, es un elemento que nos sirve. En la silla RTA, esa silla que se adapta en áreas grandes y en áreas pequeñas con un mismo elemento. También la silla debe ser lúdica, quiere decir que la silla nos debe enseñar, debe ser modular y debe tener el concepto RTA. Quiere decir que todo este listadito que yo les estoy colocando aquí, ustedes lo tienen que investigar para que ustedes entiendan lo que yo les estoy hablando. Aquí les voy a mostrar algo muy básico de un conceptos RTA de algunas sillas. Si nosotros vemos aquí, esta es una mesa. Esta mesa nos permite articular un movimiento en el espacio o nos permite en determinado momento utilizar una sola silla. O en este caso, una silla que es netamente lúdica, que lleva al niño a entender que es un cohete, entonces donde quizás el niño puede hasta armarlo. O esta silla en donde yo puedo cambiar algunas de las partes de la silla y me da varias indicaciones, o con algunas de las bases de la silla puedo sacar algunas estanterías. Entonces, digamos que nos permite armar y desarmar. Son sillas que permiten armar y desarmar, y entonces aquí empezamos a hablar de lo que son los famosos anclajes. Aquí vemos cuando queremos utilizar un elemento modular, cuando hablábamos nosotros en el primer periodo y hablábamos de los módulos, entonces veíamos que un módulo nos podía servir a nosotros para hacer ciertos espacios, ¿cierto? Como el que hicimos para los dulces. Aquí vamos a ver que un mismo módulo se puede utilizar, repetir, duplicar, complementar, unir y sacar muchas opciones. A la pregunta, ¿yo tengo que hacer eso con mi silla? Obvio que sí, porque usted tiene que hacerlo para espacio pequeño y para espacio grande, y debe ser lúdico y debe ser modular. Aquí vemos un ejemplo ya tridimensional de una silla de RTA, de un mueble RTA que es modular, que nos permite hacer una estantería, un elemento para estudiar, para complementar, o una mesa para almorzar. Aquí donde permite trabajar un niño, 2 niños, 4 niños, y si yo quiero solamente comprar un módulo, pues yo tengo para mi hijo y no necesito comprar más. El concepto RTA, haciéndole un poquito de ayuda para ustedes, uno, es aquella silla que usted hace y la vende desarmada, y la vende en una caja pequeña, ¿cierto? Donde usted te da unas indicaciones de cómo debe armarlos y la persona la arma en su casa. O sea que debe ir con un instructivo en el que le esté explicando a quien recibe esa silla de cómo es el armado de la silla, que evidentemente debe ser fácil. Yo les voy a mostrar unos ejemplos de compañeros suyos y se van a dar cuenta que eso es muy fácil. Evidentemente, no se puede concebir el concepto de RTA sin que sea modular, y evidentemente el concepto es porque se tiene que utilizar el ancho, el alto y la profundidad, y permite combinaciones de formas. Ahora, importantísimo, la silla RTA es una silla neta y completamente industrial. Quiere decir que yo puedo reproducir las piezas que yo hago en grandes cantidades para que la persona lo pueda vender industrialmente. Aquí vemos un ejemplo, este es hecha por uno de sus compañeros de algún periodo anterior. Es una silla, está hecha en cartón micro corrugado, donde el estudiante sacó 2, 3 capas, y si ustedes ven, es un trabajo perfecto. ¿Cómo entrega el estudiante o cómo entrega la persona? Aquí yo no hablo de estudiantes, es un trabajo netamente profesional. Esto es lo que le entrega al comprador. ¿Listo? Pero entonces antes del proceso él lo pega para que sea más grueso y tenga la resistencia que quiere. Y esta es la silla de RTA que sacó, que es, dentro de mi concepto muy personal, es un excelente trabajo. Aquí vemos algunos ejemplos de RTA, o sea, el RTA no necesariamente tiene que ser muy complejo, puede ser sencillo, pero sí tiene que ser funcional. Entonces, este me llama muchísimo la atención. Mira, aquí está, esta es una sala de mesa, ¿cierto? Que también es un closet de niño,
y cuando quiere utilizarlo puede sentar a sus 2 bebés a comer y utiliza. Si tenemos en cuenta que nuestros espacios hoy por hoy son pequeños, tenemos que darle la opción a quien recibe este tipo de sillas para que pueda hacer esas múltiples oficios. Aquí vemos otros ejemplos de RTA. Estas son del diseño de Peluche. Aquí vemos otro, este es Medellín, Colombia. Este es evidentemente es un pupitre para un niño de un colegio, ¿cierto? Que fácilmente, si usted lo quiere llevar a cierta parte de la región, lo puede llevar. Está armado, unido, anclado, y es muy básico, muy sencillo, pero es un excelente trabajo. Los requerimientos básicos. Cuando hablamos de requerimientos básicos, o sea, esos los que yo, como Universidad Nacional Abierta de Distancia, les doy. Quiere decir que ustedes tienen que hacer unos más de su investigación. Entonces, 1, la silla debe ser resistente. ¿Por qué debe ser resistente? Porque tiene que resistir el peso del niño. Debe ser ergonómica. Si estamos hablando para un niño, pues yo no puedo sentar a un niño donde el niño se maltrate. Jamás. Debe ser funcional. O sea, quiere decir que si siento al niño, pues debe resistirlo y debe funcionar. Debe ser cómoda. No puede ser fea, debe ser bonita, debe ser resistente, debe ser de fácil armado y debe estar acorde al tamaño del niño. Aquí ha pasado algo bien curioso y es que cuando empiezan ustedes a trabajar, los estudiantes empiezan a trabajar, se dan cuenta que terminan haciendo la silla para el niño y las fotos de los trabajos me la mandan en la que están sentados ustedes. Quiere decir que ustedes comprueban la importancia de la resistencia de las RTA. Un requerimiento súper mega importante es que como tiene que estar acorde al niño, entonces ¿a quién tenemos que estudiar? Al niño. Entonces, primero, si vamos a utilizar fotos de niños, por favor pidamos permiso. Es una norma institucional a nivel del mundo entero que si yo voy a utilizar una foto de un niño, debo pedir el permiso del papá. Si es mi hijo, pues si yo quiero darle el permiso de tomar la foto, pues perfecto. Es decir, es una cosa que es importante. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a medir al niño, tomarle las medidas, preguntarle al niño todo lo que el niño hace para saber qué es lo que quiere. Porque, por ejemplo, usted de pronto quiere una silla sólida, pero el niño quiere un carro. O usted quiere una silla sólida, pero el niño quiere un leoncito. Y la niña de pronto quiere esto. Hemos encontrado que las niñas quieren reinitas, cohetes, bueno, hay de todo, ¿cierto? Entonces, el requerimiento lo va a dar el niño. Entonces, para eso, importante, por favor, miren la biografía sobre lo que es la metodología proyectual. Miren lo que es la construcción de los prototipos. Esta parte, por favor, léanla. Es muy importante porque les va a dar unas claves para poder construir. Teniendo en cuenta eso, empezamos el proceso 1 de la metodología proyectual, que es buscar. O sea, buscar es obtener la información para la investigación, ¿cierto? Y note que después dice imaginar e inventar. Normalmente el diseñador inventa y después busca. Error. Entonces vamos a determinar la necesidad, vamos a analizar el problema como tal y vamos a dar posibles soluciones y de esa manera podemos empezar a solucionar lo que queremos hacer. Si es así, aquí yo les voy a hacer llegar esta imagen. Esta es la metodología proyectual. Quiere decir que para que ustedes les vaya bien en este proceso, ustedes tienen que cumplir cada una de estas fases. Ustedes tienen que comprender qué es lo que están haciendo, tienen que saber qué es el RTA, tienen que observar. Mira, hay muchas cosas, muchas respuestas que dan los niños que no tienen ni siquiera que preguntárselas. Usted puede coger una cámara, tomarles una foto e ir mirando. Ya, evidentemente, cuando toca tomar medidas, pues le tocará decirle al niño, siéntese, ¿cierto? Si lo va a pesar y no tiene una pesa, pues vaya a la casa del vecino y dígale, permítame la pesa, quiero pesar cuánto pesa mi chino, cuánto mide el cuellito del niño, cuánto mide la espalda del enano, cuánto miden las piernitas. Eso toca hacerlo, porque yo tengo que definir qué es lo que voy a trabajar. Y note que hay 3 puntos antes de idear. Yo no puedo empezar a idear sin tener esto. Después empiezo a prototipar. Yo después en el proceso de creatividad, para saber si lo hice bien o lo hice mal, tengo que testear. ¿Y cómo testeo yo? Con una matriz de valoración. Y si la valoración que me da es la adecuada, entonces lo que yo hago es implemento. Entonces, para eso,
les hice un cronograma de lo que es ese. Esta imagen yo se la voy a hacer llegar hoy mismo para que ustedes tengan en cuenta. Para que el proceso de ustedes esté bien, sí o sí, todos, el 14 de abril tienen que entregar investigación. Investigación del niño, investigación de la silla RTA, investigación de las sillas existentes para poder iniciar después de eso lo que son los requerimientos de diseño, que los establece usted. Pero es que los requerimientos no se establecen de lo que yo me invento, sino que los requerimientos se establecen de lo que yo investigue. Entonces, por favor, esto aquí quiere decir que ya el 14 de abril, que son como 10 días, aquí tenemos las primeras 50 puntos de la nota. Quien no lo haya entregado, quien lo vaya a entregar después o algo así, por favor, no pelee conmigo, porque es que yo no quiero que me entreguen un trabajo y me entreguen la investigación aquí cuando no me cumplieron con esto. Porque hay una metodología que cumplir. Entonces, dentro de la búsqueda, lo primero es comprender, observar y definir. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a coger el niño, le vamos a tomar las medidas de arriba, de abajo, de las piernas, de la cabeza, etcétera, etcétera. Y vamos a sacar un cuadro específico para el niño, donde identifiquemos la edad, el sexo, el peso, la altura, la postura, etcétera, etcétera, donde determinemos cómo se llama la niña, qué le gusta, cuáles son las medidas, cómo le gusta estar sentadas. Esta es una ficha técnica. Quiero que miremos aquí no hay 15 hojas de trabajo ni 25 hojas de investigación, no, hay una sola ficha técnica donde usted mete todo, personalidad, gustos, antropometría, tamaños, etcétera, etcétera. Eso es parte de la investigación. Después de meternos todavía nos seguimos metiendo con el niño, entonces, ¿cuáles son las medidas recomendadas que tenemos que tener? Las medidas del sentado, ¿cierto? La separación de la cadera a la rodilla, la espalda, la altura, los brazos, el sentado del niño, todas esas son medidas que yo tengo que tomar como referencia para poder trabajar mi silla. Después de trabajar mi silla, pues yo no puedo inventar de la nada. Yo tengo que visitar y conocer qué es lo que hay en el mercado de sillas RTA. Ojo, cuando yo estoy aquí invitando a mirar existentes, no es a fusilar o a copiar. No, uno mira porque es que cuando uno encuentra esa información es valiosa. ¿Y por qué es valiosa? Porque uno puede ver respuestas de ciertos materiales a ciertas necesidades. De pronto, voy a hacer un ejemplo. Resulta que usted dice, no, yo quiero hacer una silla para la niña que se llama Cristina. Y yo quiero que la silla sea para estudiar y resulta que la niña quiere una silla para sentarse en un trono porque es la reina del universo. Entonces quiere decir que la investigación nos lleva a que esta no va a ser la silla de respuesta, sino es la necesidad del niño. Por eso es que es supremamente importante tener esta ficha técnica. Después de tener ese existente, en donde yo no solamente voy a mirar si es bonito o feo, no, yo voy a mirar los estilos que hay, las alturas, los tamaños, los colores, cuándo se pliegan, cómo no se pliegan, cómo se divide, cómo no se divide, si son lavables, si no son lavables. Evidentemente todo eso es lo que yo voy a mirar porque lo que hay en el mercado, porque es que esa es mi competencia y yo voy a competir con lo existente. O sea, yo no voy a fusilar, no voy a hacer exactamente lo mismo. Después de hacer, aquí mire, aquí estamos mirando que no solamente investigamos, ya dijimos el niño, ya dijimos la silla, las existentes, y lo otro. Ay, pero es que yo, ¿cómo hago para saber si el material que yo voy a utilizar me sirve o no me sirve? Pues la única manera de poder saber si el material le sirve o no le sirve es experimente. ¿Y cómo experimenta? Pegando, cortando, utilizando elementos reciclados. Mira, aquí hay reciclados. Estos no son materiales nuevos comprados, sino materiales reciclados en los que usted va a hacer pruebas de peso, de estructuración, de tamaño, etcétera. Esto no lo va a encontrar en ninguna parte de Internet. Ahora, esto no es una cosa que se demore 500 años. Es usted, toda la parte de la investigación del niño, de la silla, del material, de los existentes, usted lo puede hacer en 2 días. Damos como 10 para que lo vayan presentando bonito, pero esto lo puede hacer uno en 2 días. Cuando yo ya tengo esa investigación, entonces yo voy a jerarquizar las necesidades. Por ejemplo, hay niños que cuando se saca la silla dicen, no, yo quiero que lo más importante de mi silla es que sea bonita. Entonces tiene que tener en cuenta los factores estéticos.
Entonces, pero de pronto cuando habló con el niño dice, no, es que yo es en una casa donde yo no tengo muebles y yo la silla que quiero, porque ha pasado, lo que yo estoy hablando son ejemplos reales de lo que ha pasado en la Universidad Nacional Abierta a Distancia haciendo este ejercicio. Ah, no, resulta que yo estoy trabajando la silla y tengo 2 niños en mi casa y no tenemos muebles y yo haciendo este ejercicio yo voy a hacer los muebles para mis hijos. Entonces, ahí a usted no le interesa muchísimo darle tanta importancia a lo estético, sino a lo funcional. ¿Cierto? Pero hay otros que dicen, no, yo quiero que no atente contra el medio ambiente. Entonces, ¿quiénes establecen todos estos elementos? Ustedes. ¿De dónde se establecen esos requerimientos? De la investigación que ustedes tienen. Razón por la cual uno no puede bajar esta información de internet, tiene que ser una investigación de campo, hay que preguntarle al niño, hay que ir y mirar el material, si no tiene, pues mire, hay tiendas como el de uno, donde usted puede coger todo el cartón que quiera y no le cobran un peso. Y usted puede experimentar todo lo que quiera. Ahí estamos hablando de materiales que le sirven para poder experimentar. Entonces, ya jerarquiza lo que son las necesidades. Cuando usted ya tiene esas necesidades, entonces empieza lo que es la etapa 3, que es los requerimientos. Aquí ya usted lo que dice es como cuando dice, hay una fiesta. No, es una fiesta de grado, es elegante y vamos de rojo. Entonces usted no se va en tenis y no se va en jean, ¿cierto? Entonces cuando usted coloca los requerimientos, es lo que usted, de acuerdo a su investigación, que entregó ¿cuándo? Que entregó el 14, bueno, ya que rectificamos la fecha, que entregó, ahí está el listado de requerimientos acordes a su investigación y acorde a su problema. Requerimientos de material, requerimientos de existente y requerimientos de niño. ¿Que los obtuvo cómo? Comprendiendo, observando y cerró en definir. Ya definimos, ya salimos de la parte de investigación, quiere decir que ya empezamos la siguiente etapa, que ya es la etapa en la que, aquí está la fecha, gracias a Dios, ya saqué mis requerimientos, requerimientos que me llevan a ¿qué? A lo que son la información de mi investigación que entregaré el 16 de abril. Y con esta investigación, yo ya definí el problema. Entonces quiere decir que yo ya sé que es para un niño, para una niña que se llama Cristina, que tiene 4 años, que pesa 21 kilos, que le gustan las reinas y que es la hermanita del niño Mauricio, que le gustan los carros y que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo debo terminar. Ese 16 de abril debo determinar eso. Quiere decir que la investigación no son 40 hojas, pueden ser 3 fichas técnicas o 4 fichas técnicas, pero sí muy completas. Porque recuerde que esas son las que usted va a utilizar para su matriz de valoración de lo que va a hacer. Ya teniendo yo mi investigación y mis requerimientos, entonces inicio la fase creativa. La fase creativa es donde yo ya empiezo a bocetar. Ahora, la recomendación a nivel de diseño para un buen proceso es que tenga como mínimo 5 bocetos básicos. 5, no 1. Y yo me casé con el 1 y ese es, no 5. Dibujos, no necesitamos ser los mejores dibujantes del mundo, pero sí que tenga claridad de qué es lo que voy a hacer. Entonces, donde se pueda ver la idea de lo que yo quiero. Ah, no, es que yo quiero que el niño se siente y esté cómodo y ta. Hasta aquí, digamos que todavía estamos volando, porque estamos bocetando. Podemos volar, es una etapa de creatividad, pero como hicimos unos requerimientos acordes a una investigación, entonces ya empezamos a sacar las alternativas. Y es que las alternativas no son las que yo quiera, sino las alternativas son acordes a los requerimientos que yo hice. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso las voy a pasar yo a una matriz de valoración, donde yo voy a dar los elementos o los requerimientos que yo establecí para poder cumplir con los objetivos de lo que yo tengo. Entonces, aquí es donde el método proyectual me enseña de que yo no me caso con lo que a mí más me gusta o lo que a mí más me parece, sino es con lo que más funciona. Por decir algo, si yo aquí tengo 10 ítems de requerimientos y todos se valoran sobre 1 y me da 10 y los demás me dan 1 o me dan 2, pues ¿cuál voy a trabajar yo? La alternativa que tiene un mayor resultado. Evidentemente, cuando yo ya llego a esa alternativa, pues tendré que hacer una serie de pruebas, porque aquí simplemente empecé la base de verificación 1, que es la matriz de soporte para valoración. Aquí vemos una matriz, por ejemplo, de un estudiante que me pareció excelente, el estudiante Santiago. Mire, él colocó, él dio la valoración, entonces él dio la valoración y la que más le, digamos que la que más le funcionó fue esta, la silla reguladora,
pero no lo hizo porque sí. Entonces, esta es la matriz de evaluación de propuestas. Aquí vemos otra. Entonces, resulta que como nosotros ya vamos a empezar a trabajar y queremos sacar algo bien, entonces es donde empezamos a hacer la experimentación del material. Y experimentar el material, yo no necesito que hacerlo al tamaño real, yo puedo hacer experimentación con cosas de mi casa. Esta me llamó mucho la atención y la tengo aquí porque el proceso es un proceso muy básico, muy sencillo y la respuesta es fantástica. Entonces, mire aquí, esta era para un niño, no recuerdo el nombre del niño, pero el niño quería un cohete, quería un carrito, ¿cierto? Y entonces, mire aquí, la niña o niño, no me acuerdo si este fue de niño o niña, creo que es de niña, hizo las pruebas en cartón básico. ¿Cómo le hizo las pruebas de experimentación de física? El plato de sopa de su casa, ¿cierto? Aquí mire un vaso con agüita, ¿cierto? Aquí vamos a ver que se puede hacer una experimentación en donde puedes determinar estabilidad, estilos, colores. Esta es una muy buena presentación de alternativas valoradas. Entonces aquí vamos a ver uno de algo que este no es de estudiantes, este fue unas sillas que se hicieron. Ustedes saben que aquí en Bogotá hay un concierto, hay un evento que se llama Rock al Parque, entonces unas sillas que se hicieron para Rock al Parque. Entonces, evidentemente se hizo lo mismo, pero con materiales de cartón corrugado. Aquí no está otro material, es cartón corrugado, que se forra con craft de cinta craft. Mire, aquí se sacaron las bases, y la silla terminada, mire, sacó cuántas personas resiste en cartón. 4 personas sentadas, aquí no están levantando las piernas ni nada, sino hay efectividad y funcionalidad. Veamos aquí, por ejemplo, una implementación del diseño. Aquí tenemos 4 ejemplos de sillas RTA. Aquí vemos, la persona tiene que las imágenes de apoyo para cuando las va a construir, mostrar cómo se arman. ¿Listo? Aquí las piezas para producción, aquí las piezas cómo se cortan. Esta es la caja, mire, esta se desarma todo y todo va en la caja. Y este es el proceso. Entonces, a la pregunta, yo tengo que entregar esto, tengo que entregar esto, tengo que entregar esto y tengo que entregar esto, la respuesta es sí, tiene que entregar todo. Entonces vamos a ver, ¿se acuerdan el que vimos aquí? Aquí, el del niño que hizo esas pruebas. Mire cómo quedó terminado de interesante. Aquí quedó terminado, esa es una presentación final de ese prototipo. El niño quería su cohete. Entonces, mire, aquí está la presentación. Esto, si una persona que no es diseñador industrial recibe esta silla y ve aquí, ¿ustedes creen que la puede armar? Claro que la puede armar. Entonces, obviamente, como ya vimos dibujo técnico, pues tenemos que entregar un plano técnico, claro que hay que entregar un plano técnico, y evidentemente hay que entregar lo que es el prototipo, donde se vea las partes y evidentemente la parte funcional de la silla. Entonces, la parte de procedimiento es que, por favor, lo que tiene que ver con la parte de investigación, los invito a que entreguemos fichas técnicas. El video, pues, evidentemente es un video en donde se vea que está funcionando la silla. La recomendación que voy a hacer en la parte del video es que a veces cuando hacen el video, no miran lo que está en el fondo, no miran lo que está atrás, entonces a veces la gente está gritando, corriendo, las personas molestando, está sucio. Recuerden que es un video en donde se muestra la funcionalidad, pero es su proyecto, es su hijo, preséntenlo bonito. Y el catálogo digital del archivo. Aquí vemos una ficha técnica básica de otro niño, es otro niño, la edad, el género, el uso, las necesidades. Aquí metió 2, ¿cierto? Descripción y necesidades. Sencillo, no hay necesidad de hacer una cosa muy difícil. Listo, la ficha técnica, el video en donde se coloca en el informe final, el 15 de mayo, ¿cierto? El 15, el 13 al 15 debe estarse ya colocando la parte, el catálogo digital, donde ya estamos preparando la información para cómo vamos a vender ese producto como tal, ¿cierto? En PDF, compruebe que el video se vea, compruebe que las fotografías son adecuadas, compruebe el paso a paso. Entonces, dejo de compartir, ¿cierto? Dejo de compartir y también dejo de grabar. Para no llenar esa grabación mucho, detengo la grabación. Perfecto, y entonces ahora sí es el momento.